La regulación de contratos bancarios, les decía, fue una novedad que trajo el Código Civil y Comercial de la Nación, que se sancionó en el 2015, que ustedes ya lo saben. Fue una novedad que dentro de la regulación de contratos parte especial haya una regulación de los contratos bancarios, que están regulados, como ahí les puse, desde el 1378 hasta el 1420. Tiene una parte general y una parte especial de cada uno de los contratos con los que nos podemos encontrar cuando vamos a un banco. ¿Sí? Bien. Como les decía, en las disposiciones generales tienen dos partes. Una parte que se refiere, como bien lo dice el título, a la transparencia en las condiciones contractuales y da unas pautas generales de todos los contratos bancarios, y después van a tener una segunda parte general también, que se va a aplicar a los contratos bancarios con consumidores y usuarios. También, por supuesto, una novedad, porque dentro de todas estas disposiciones, que no las vamos a ver en profundidad, porque eso se lo dejamos a la materia contratos, pero para presentar el tema y sepan que está regulado así, los bancos tienen la obligación de dividir sus carteras de clientes, así como se llaman, entre carteras de consumo y cartera comercial. La cartera de consumo entonces va a ser estos contratos del banco con consumidores y usuarios. Por ejemplo, cuando nosotros como a nombre propio vamos y sacamos una cuenta o algún tipo de contrato con el banco, y la cartera comercial, que va a ser justamente los contratos con los que no son consumidores y los que no son usuarios, ¿sí? Justamente para dividir, y porque entre las disposiciones generales tienen diferencias, ustedes cuando lo vayan a ver en el código tienen diferencias en cuanto a la publicidad, a las formas, al contenido, ¿sí?, que tiene que tener cada uno de estos contratos, por supuesto por el sistema protectorio del consumidor y del usuario, que ya sabemos que existe y está regulado en el derecho argentino y lo recepta el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, para saber, como presentación del tema, contratos bancarios están regulados en el Código Civil y Comercial. Hay una parte general, es decir, se les va a aplicar. Ustedes saben que cuando se regulan los contratos en el código también hay una parte general y una parte especial. Entonces se les va a aplicar la parte especial, pero a su vez tiene una parte especial dentro de estos contratos. Y después empiezan a regular los contratos en forma particular, que es lo que vamos a ir viendo ahora. En la filmina yo lo que le hice, que me pareció que les iba a ser de ayuda hasta para estudiarlo, es en cada una ponerle el artículo que define el contrato, por lo cual no se apuren por escribir, porque lo tienen y lo van a tener en el código, y vamos a hablar este contrato en la realidad como lo vemos. Van a ver que algunos seguramente los conocen, quizás los conocen con otros nombres o no se dieron cuenta que eran este tipo de contratos. El primero que está regulado es el depósito bancario. El artículo dice, hay depósito de dinero cuando un depositante transfiere la propiedad, fíjense, transfiere la propiedad del dinero al banco depositario, quien tiene la obligación de restituirlo en la moneda de la misma especie, a simple requerimiento del depositante o al vencimiento del término, o del preaviso si se hubiese previsto. Entonces acá tienen dos tipos de variantes del depósito bancario: el depósito a la vista y el depósito a plazo. En las dos variantes del depósito, el depositante, que podemos ser nosotros como clientes del banco, estamos transfiriendo la propiedad del dinero al banco. Y el banco, la obligación que tiene es desde restituirlo en monedas de la misma especie. Es decir, que si yo hoy voy al banco y deposito 1.000 pesos, después el banco me va a tener que devolver 1.000 pesos. No me puede devolver en moneda de otra especie. ¿Cuáles son las variantes? Como les decía, a la vista y a plazo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y ahí les puse una fotito de referencia que se pueden ir imaginando la película, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el depósito a la vista es aquel que yo tengo depositada plata en el banco y cuando quiero voy y la saco. Hay diferentes maneras de sacar la plata del banco. Puedo ir a hacer la fila y llegar a la caja y decir, dame el dinero que tengo depositado en mi cuenta, ¿sí? Y ahí me lo dan. O hay otra forma, que quizás estamos mucho más habituados, que es ir al cajero, ingresar una tarjeta Banelco y que nos dé el cajero la plata, ¿cierto? ¿Saben de esta operatoria? Están todos mudos. Bueno,
Sí, profe. Sí, profe. saben. Bien, gracias. Así yo sé que están ahí, porque si no veía solo a Victoria y a Keila que me estaban prestando atención, pero no sabía el resto. Bueno, entonces, tengan en cuenta que entonces cuando ustedes van y tienen una caja de ahorro en el banco, ¿sí? O una cuenta sueldo en el banco donde le están depositando la plata y ustedes van y ahí retiran el dinero las veces que ustedes quieran, eso es un contrato con el banco y es un depósito a la vista, porque cuando necesito el dinero voy y lo retiro. Eso puede ser el típico ejemplo de depósito a la vista, entonces es caja de ahorro. Y a la caja de ahorro se le suma otro contrato. Ayer que hablábamos de contratos conexos, ¿sí? Un ejemplo de contrato conexo es este, que a la caja de ahorro se le suma el contrato de tarjeta de débito. Porque hace muchos años, quizás muchos de ustedes no habían nacido, la tarjeta de débito, como ustedes la conocen ahora y tan usual, fue novedad. Ah, mirá, tengo una tarjeta y ahora voy al cajero y retiro. ¿Sí? Eso fue una novedad en algún momento, esto que ahora es algo lógico. ¿Por qué? Porque se iba al banco y se hacía la fila para que nos den el dinero por caja. Se crearon los cajeros automáticos, entonces se creó un nuevo contrato, que es el contrato de tarjeta de débito, con el que nos habilita a nosotros, si tenemos una cuenta corriente, utilizarla y retirar el dinero de esa forma. Además se crearon el tema de pagar por débito. En cambio, estoy en un negocio, en vez de ir al banco y retirar el dinero que tengo depositado, pago con tarjeta de débito, ¿sí? Y me descuentan automáticamente de la cuenta que tengo yo el dinero, ¿sí? Entonces, todo eso son contratos conexos, no es solo caja de ahorro, sino que es caja de ahorro más tarjeta de débito, más el comerciante que contrató con la tarjeta de débito para poder cobrar de esa manera, ¿sí? Se van abriendo todo el abanico. Pero depósito bancario, fíjense que le estoy hablando de algo muy habitual, que si no lo tienen ustedes, seguramente tienen a alguien conocido que tiene una caja de ahorro, va al banco, retira dinero. Y el depósito a plazo, ustedes lo deben haber escuchado, el plazo fijo. ¿Pongo la plata a plazo fijo? ¿Y por qué tengo interés en poner plata a plazo fijo? Porque la operatoria es, le doy la propiedad, le transfiero la propiedad del dinero al banco, el banco toma esa propiedad y tiene la obligación de devolverme el dinero, pero después que venza el término. Un plazo fijo a 30, 60, 90 días. Tengo que esperar para ir a buscar la plata. La deposito hoy, tengo que esperar 30 días, 60 o 90, depende de lo que haya contratado con el banco. ¿Por qué tengo que esperar? Porque si yo espero el vencimiento de ese plazo, cuando me devuelven la plata, me la devuelven con más un interés. El banco ahí me paga a mí un interés porque yo le di esa plata durante ese tiempo. Eso es un depósito bancario a plazo. Fíjense lo importante de detenerse en esto, de que se transfiere la propiedad. ¿Se acuerdan cuando en las primeras clases hablábamos de la operación de banco? Que era esa intermediación entre la oferta y la demanda de dinero, que tomo dinero prestado de una persona para prestárselo a otro y había una diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva. Bueno, a través de esta operatoria, los bancos ejercen y hacen y realizan la operación de banco, porque toman el dinero de los depositantes, ese dinero, como se lo transfirieron en propiedad, lo usa, porque es del banco, y lo usa ¿para qué? Para darlo en préstamo. ¿Sí? Y esa es la operación de banco realizada hoy por las entidades bancarias. ¿Se entendió ahí? Profe, Sí, vamos. Sí, con respecto al plazo fijo, sí. ¿el banco requiere sí o sí una cantidad específica de dinero para poner a depositar en plazo fijo o es lo que uno desea poner, digamos? ¿El banco pone un mínimo, ya sea 5.000, 10.000 pesos para poner a plazo fijo? Depende del banco. Hay bancos que te ponen una cantidad mínima para hacer el plazo fijo. Y esa cantidad mínima va a depender de acuerdo al banco. También van a depender las tasas, etcétera. Cuáles son la operatoria que puedas hacer. Ahí lo tenés que averiguar en cada banco. ¿Sí? Por lo general yo he visto que tienen un mínimo. Sí. Muchas veces en general los bancos establecen dos tipos de interés. Entonces, si vos excedes de determinada cantidad, te pagan un interés mayor, porque estás dejando más dinero en ese depósito. O sea, establecen dos intereses, de acuerdo a la plata. Claro.
de acuerdo a la cantidad. Perfecto. Profe, entonces esta sería la operación de banco. Esta sería un estudiamos. ejemplo de la realidad, dónde está la operación de banco hoy. Pero si yo les pregunto en el examen, o Victoria les pregunta en el examen, operación de banco, y arrancan diciendo es la que hace el banco, suena la alarma roja, ¿sí? Claro. Entonces, esto es un ejemplo de operación de banco hoy. Pero la operación de banco es mucho más amplia que esto, porque ustedes tienen que tener clarísimo que surgió antes que los bancos. ¿Se entiende? Sí. Hoy la están realizando los bancos porque Sí. son los sujetos autorizados para realizarla, pero la operación de banco en sí surge antes que los bancos. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿seguimos? ¿Quedó depósito bancario? Que quizás es sencillo de comprender porque lo ven en la práctica. Seguimos con otro que también es conocido, el de cuenta corriente bancaria, y ahí les puse también una fotito para que no es real, ¿no? La bajé por las dudas. Después cuando vean cheque van a ver. Para que puedan hacer quizás la relación y les sea más fácil. La cuenta corriente bancaria. La cuenta corriente, ahí les dejé, más allá del concepto que da el código, es este contrato que va a tener el cuentacorrentista con el banco, que lo va a autorizar, lo que hace el banco continuamente con esta cuenta, que va ingresando dinero, porque lo deposita el cuentacorrentista, porque le depositan plata a quienes le tengan que pagar, los clientes, etcétera, porque ingresan cheques y se acreditan los cheques, y además el cuentacorrentista da órdenes para que salga dinero de ahí, porque tiene débitos automáticos, porque emitió cheques, y esos cheques entran a la cuenta y se descuentan de la plata que hay ahí. Entonces, ¿qué hace el banco continuamente? Va a decir cuánto hay en el debe, cuánto hay en el haber, ¿sí? Cuánto hay y cuánto sale, cuánto hay y cuánto sale, y cuánto es el saldo. Y si hay saldo positivo o hay saldo negativo. Si hay saldo positivo, es dinero que tiene el cuentacorrentista a su disposición, y si es saldo negativo, es dinero que el cuentacorrentista le debe al banco, ¿sí? ¿Por qué les puse la figura del cheque? Porque si necesitamos un cheque, sí o sí tenemos que tener una cuenta corriente bancaria. No es, puedo tener, para ser claros, puedo tener una cuenta corriente y no tener cheques, porque nunca fui a buscar la chequera, porque no quiero tener cheques, etc. Pero si necesito tener cheques, necesito sí o sí tener una cuenta corriente bancaria. Por eso ahí el dibujito del cheque para que lo recuerden. Entonces, en la cuenta corriente además tienen la opción, que esto lo pueden tener o no, lo que se llama de girar en descubierto. Me entra un cheque y yo no tengo plata suficiente para pagarlo, pero tengo autorización para girar en descubierto, significa que el banco lo va a pagar igual aunque yo no tenga plata. ¿Qué va a pasar con eso? Se la voy a tener que devolver al banco la plata. Y con intereses, ¿sí? Me sale más caro que entre un cheque y yo no tener fondos que tenerlos, obviamente, ¿sí? Porque cada vez que el banco me presta plata, después se la tengo que devolver con intereses, y los intereses sabemos que son importantes, ¿sí? Entonces, eso es para tener en cuenta. Pero la diferencia entre la cuenta corriente y la cuenta bancaria y la cuenta de la caja de ahorro, que es el depósito que veíamos antes, es que la cuenta corriente permite esta operatoria de que ingresa, sale dinero, y si no hay suficiente, puede girar en descubierto, porque tengo la autorización para hacerlo. Y además me dan el servicio de cheques, que la caja de ahorro no me lo da. ¿Sí? Porque la caja de ahorro es un depósito a la vista. Victoria, ¿vos querías agregar algo? No. No, perfecto. No, pensé, listo. No, te vi que pensé que. Préstamo bancario. Sí, ¿quién me iba a hablar? ¿Nadie? Bueno, préstamo bancario. Fíjense, hoy estaba muy con los dibujos. En algunas les puse dibujitos, en otros no. El préstamo bancario es el contrato por el cual el banco se compromete a entregar una suma de dinero, obligándose el prestatario, el cliente, a su devolución y al pago de intereses con la moneda en la moneda de la misma especie conforme lo pactado. Es el mutuo, el que hablábamos ayer, el préstamo de dinero. Si yo lo voy a hacer con un particular que no es banco, le vamos a decir mutuo. Y si lo voy a hacer con el banco, se llama préstamo bancario. Pero es eso, es cuando ustedes necesitan un crédito, necesitan sacar un crédito para comprarse algo, entonces el banco le dice, bueno, yo te presto el dinero, te presto tanto dinero, vos me tenés que devolver tanto dinero.
más los intereses, ¿sí? En tanto tiempo. Y si no lo devolvés, tenés punitorios, etc. Ese es el préstamo bancario. Tengan en cuenta que todas estas operaciones, el préstamo bancario, la cuenta corriente bancaria, como ahí el banco te está prestando dinero, ¿sí? Y en la cuenta corriente bancaria, si girás en descubierto, te lo está prestando también, este contrato se le puede anexar otro tipo de contratos que son contratos de garantía. El banco te puede decir, bueno, te presto dinero y nada más, pero lo más probable es que te diga, te presto dinero, tráeme una garantía. Que si le voy a prestar dinero, yo soy banco, le presto dinero a Micaela Leites, bueno, que María Pilar Muñoz venga y sea fiadora. Ustedes ya estudiaron el contrato de fianza, que sea tu fiadora. Entonces, si vos no pagás, yo le voy a cobrar a María Pilar Muñoz. O, bueno, no tenés fiador, bueno, tráeme un inmueble que sea garantía de este contrato de préstamo bancario. Entonces ahí estamos celebrando préstamo bancario garantizado con hipoteca. No tengo un inmueble, tengo un auto. Bueno, entonces celebramos préstamos bancarios más prenda, ¿sí? Todas cuestiones para garantizar estos préstamos bancarios. Esto lo exige el banco. No es que yo puedo ir y decir, no, bueno, pero la verdad es que no, es, bueno, tráeme. Es más, lo que ocurre muchas veces en la cuenta corriente bancaria, en el préstamo bancario, fíjense si va una SRL a tomar un préstamo bancario o a contratar una cuenta corriente bancaria. ¿Sí? Va el de la SRL, va el socio gerente. Ustedes saben que los socios pueden ser representantes de la SRL. ¿Quién representa a la SRL? El gerente, que puede ser socio también. El banco le va a dar una cantidad de formularios para firmar, contratos de adhesión, son todos formularios, en donde tiene que empezar a firmar el socio gerente. Firma. Y entre todo eso que firma, en una parte está adquiriendo la cuenta corriente o el préstamo bancario como gerente de la SRL, es decir, como representante legal de la SRL. Pero hay otros formularios que lo firma también, en donde quizás se está constituyendo como fiador a título personal del contrato que está celebrando la SRL. Entonces, la SRL adquirió el préstamo bancario y el socio a título personal garantizó ese préstamo bancario. Entonces, después vienen al estudio y dicen, ¿pero cómo? ¿Pero cómo me están embargando a mí? ¿Cómo me quieren sacar a mí mi casa? Si yo soy socio y a mí me dijiste que yo, si constituía una SRL, limitaba mi responsabilidad. ¿Se acuerdan que los socios limitan su responsabilidad? Claro, pero acá te obligaste a título personal. No sé si me siguieron, si no lo vuelvo a decir, ¿eh? ¿Quedó? ¿O lo ¿Sí? ¿Se entiende? Es como, entonces, fíjense hasta qué punto, y los contratos de adhesión, y cómo contratar con los bancos y todo, hay que asesorar y explicar. Ojo, porque cuando vos vas a firmar, firmás todo como socio gerente, pero algunas cosas quizás las firmás a título personal, ¿para qué? Para garantizar la operatoria. Otras veces saben que lo están haciendo así, pero es la única forma de sacar una cuenta corriente con ese banco. Entonces lo hacen. Después los problemas vienen cuando no lo pueden afrontar, ¿sí? Que van contra la sociedad y contra los socios. Pero para que vean cómo no queda acá la operatoria, sino que hay un montón de contratos alrededor de esto, ¿sí? Seguimos, ahora quizás con algunos que no son tan conocidos. Profe, Sí, te escucho. una consulta. Cuando usted dijo contrato de garantía, ¿es el mismo que el contrato de fianza? La fianza es un contrato que permite garantizar obligaciones, sí. Después vos podés otorgar garantía de diferentes maneras. Lo que pasa es que en la práctica ustedes están acostumbrados a escuchar la garantía, el garante, como sinónimo de fiador. Jurídicamente se dice fiador, es fianza. El garante es fiador. Sí, entendido, gracias. ¿Quedó? Bien. Bueno, seguimos entonces. Descuento bancario. Este es otro contrato, quizás no es tan conocido en la diaria. El contrato de descuento bancario obliga al titular de un crédito contra terceros a cederlo a un banco. Y a este, ¿qué hace? Le anticipa el importe del crédito en la moneda de la misma especie, conforme lo pactado, obviamente le va a cobrar intereses por adelantarle este dinero. ¿Para qué se utiliza el descuento bancario?
Imaginemos, les doy un ejemplo que me parece que es fácil para explicarlo, para entenderlo. Imagínense la SRL que sus clientes le pagaron, ¿sí? Le dejó mercadería a varios clientes y por esa mercadería, en vez de pagarle en efectivo, le pagaron con varios cheques de pago diferido, ¿sí? A 60, 90, 180 días. Tiene que esperar todo ese tiempo para cobrar, para hacerse de ese dinero por una mercadería que ya entregó. Eso es una operatoria muy usual, ¿sí? De diferir el pago. Bueno, te pago con cheques de pago diferido. Y en algún momento la SRL empieza a necesitar liquidez, porque los sueldos los tiene que pagar todos los meses. No le puede decir al empleado, espérame 60, 90 días que yo cobro el cheque y te pago los sueldos. Entonces, empieza en esta operatoria, ¿y qué hace con este cheque? Puede ir al banco y decir, descontámelo. Entonces celebra un contrato de descuento bancario en donde el banco le va a adelantar el dinero de ese cheque de pago diferido, por supuesto, le va a descontar intereses, no va a cobrar lo mismo que va a cobrar si espera cobrar el cheque desde ya, pero se hace del dinero antes de tiempo. Ese es el contrato de descuento bancario. Acá hay una situación que si después el banco no puede cobrar el cheque al tercero que se lo había dado, ¿sí? El cliente le tiene que devolver la plata al banco. Es decir, el banco no corre con el riesgo de no cobrar ese cheque. Eso es para tenerlo presente. Pero se utiliza el El descuento. cliente, Sí. perdón la interrupción, el cliente sería la SRL en este caso. La en el SRL, ejemplo. claro, la SRL que tiene los títulos, que tiene, ¿por qué digo los títulos? Vamos a empezar a ver títulos, valores semana que viene. Tiene el cheque, tiene el pagaré, tiene la factura de crédito, y en vez de esperar el tiempo que necesita esperar para cobrarlo, va y celebra un descuento bancario con el banco. ¿Quedó ahí? Sí, perfecto, gracias. Perdón la interrupción. Fíjense, no, interrúmpame que yo sé que están del otro lado. ¿No? Fíjense cómo se los estoy explicando y cómo necesitamos que ustedes lo sepan en esta instancia de la carrera. Si después ustedes van a ir a contratos y los van a estudiar en profundidad cada uno de estos contratos, pero lo que necesitamos es no que nos reciten de memoria el artículo. No sirve que reciten de memoria el artículo, es que expliquen cómo se va a utilizar. Que tengan, obviamente, la noción de qué dice el artículo, pero que lo bajen a la realidad. Cada contrato, no solo los bancarios, todos los que ustedes vayan a estudiar para el examen, que son todos los vistos, es, a ver, ¿y esto cómo lo bajo a la realidad? Y esto, hagan ese ejercicio cuando están estudiando, de bajarlo siempre a la realidad para poderlo saber.